Un universo que es un gigantesco organismo viviente, con un núcleo cósmico interno de ser, conciencia, felicidad, creatividad y poder. Ese universo que interactúa con nosotros como el gran maestro, el gran artista, el gran mago, el gran interlocutor, el progenitor amoroso, el compañero de juegos, el gran amante, que nos abraza por todos lados. Dios adentro, Dios afuera. Una invitación a sumergirte en el universo sagrado. Con la conducción de Anna Hachimowicz. Todos los miércoles a las 16 horas Argentina, 14 horas México y 21 horas España. Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida. En el aire de Mantra FM 91.9. Hola, buenas tardes. Otra vez el gusto de encontrarnos aquí en nuestro horario ya habitual de las 4 de la tarde, hora argentina, por la onda de Radio Mantra. Mi nombre es Anna Hachimowicz y el nombre de este espacio, Dios adentro, Dios afuera. Es este nombre, bueno, que tiene que ver con un libro que escribí también, pero sobre todo tiene que ver con la cosmovisión que un poco sostiene todo este programa, que es lo que he dado en denominar teología holística. O sea, una cosmovisión en que lo que normalmente llamamos Dios, que acá lo consideramos como el fundamento último de la realidad, es algo que penetra absolutamente toda la realidad. O sea, de ahí la palabra holístico, ¿no? Del griego holos, totalidad. Como siempre les digo, aquí no se trata de convencer a nadie de nada, ni de vender nada, ni ninguna denominación, sino que mi objetivo siempre fue constituirnos en un lugar de encuentro para personas que sienten que vibran en esta frecuencia, ¿no? Es decir, la sensación de que lo divino, de que todo es sagrado, que todo el universo es sagrado, porque llamamos sagrado aquello que está habitado por lo divino. Y no hay nada que no esté habitado por lo divino. Bueno, quien nos quieran encontrar, además de este programa de radio, de Radio Mantra, estamos en Facebook como Dios adentro, Dios afuera. Estamos también en YouTube con el mismo nombre, Dios adentro, Dios afuera. Y en Facebook solemos subir frases breves de teología holística. Y también estamos en las redes, Twitter, Instagram, sí, y Facebook, con este nombre, Dios adentro, Dios afuera. Para quien quiera hacer una práctica de meditación dentro de esta perspectiva de conocimiento, los y las invito los jueves a las 8 de la noche, hora argentina, por mi muro de Facebook, que está con mi nombre, Anna Hachimowicz. Para quien quiera estudiar más en profundidad
distintos representantes de esta escuela. Actualmente estamos haciendo un curso los martes a las 8 de la noche por Zoom. Estamos estudiando el shivaísmo de Cachemira, estamos leyendo en forma interactiva, o sea que es más bien un grupo de estudio más que una clase, los Shiva Sutras de Vasu. Quien tenga interés en participar de este grupo, por favor escríbame a diosadentro, diosafuera, @gmail.com. Bueno, una vez pasadas las parroquiales, bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy realmente estoy muy emocionada porque, como ustedes saben, tenemos el honor de tener la visita de alguien muy especial que creo que nos hace el honor de venir porque hemos sido amigos por nuestra relación personal allá por la década del 70. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Les voy a leer apenas unas poquitas cosas para que se ubiquen, pero muy poquitas respecto a lo que ha sido su carrera hasta ahora. El doctor Mario Caimi fue profesor de Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires durante unos 28 años. Fue también investigador del CONICET. Dio cursos en la Sorbona, en Santiago de Compostela, en varias universidades de Brasil, en Alemania, en Bélgica. Él dice que la obra de su vida fue la traducción de la crítica de la razón pura. Yo personalmente creo que no se limita a eso, pero ya lo veremos después con él. Publicó artículos, libros sobre el pensador alemán del siglo XVIII. En 2010 recibió un premio internacional Kant de la Sociedad Kantiana de Alemania, la Kant-Gesellschaft, y también recibió el premio Konex aquí en Argentina. Acaba de terminar una traducción de la Ética de Spinoza, con un comentario que estará por salir a publicar. Y bueno, creo que, sobre todo, tengo que decir que es un ser humano maravilloso, humilde, sabio, y sé que ya después me va a decir que no, pero bueno, estoy muy honrada con su amistad, de aquella época y se ha retomado ahora el vínculo con motivo de este programa. Así que voy a hacer una pequeña cortina musical casera y ya lo traemos. Quiero agregar también que en el sitio de mantrafm.com.ar pueden ingresar al chat, los que así los desean. Yo acá voy a tener el chat a mano, y pueden hacerle preguntas a Mario. Vamos a hacer, digamos, para ordenar un poco, vamos a primero permitir un diálogo con él, que él nos cuente un poquito, y después ya sí vamos a dar espacio para las preguntas.
Bueno, Mario. Hola, Hola, Mario, ¿está ya en pantalla, Mario? hola Ana, hola, ¿me Bueno, ves? ¿Estoy en pantalla? estás en pantalla. Bien, hola. Bueno, Estoy bienvenido, muy Mario. Sí, Yo te agradezco muchísimo la elogiosa presentación y te quiero decir que comparto también la emoción porque hemos sido realmente durante muchos años compañeros de estudios y amigos, claro. la verdad que sí, yo te doy la bienvenida, me siento muy honrada de que hayas accedido a estar en este programa, con todos tus antecedentes académicos y tus logros. Así que, bueno, pienso sacarte el jugo. Así que sin más trámites vamos a pasar, si te parece bien, al tema. Eh, Sí, digamos, el tema de mi vida es Dios. Así que bueno, un poco conociendo tus estudios en profundidad de Kant, ya creo que no se puede decir estudios en profundidad, ya es, creo, casi como vos mismo dijiste, una identificación muy profunda con el pensamiento kantiano. Te diría, mi pregunta, como lo charlamos personalmente antes de venir acá, lo que a mí me interesaría es si se puede si se puede decir, hablar de del concepto de Dios en el pensamiento kantiano. No sé si primero no querés hacer una mínima explicación porque aquí no somos para nada especialistas, si querés ubicarnos con lo que te parezca necesario para comprender lo que luego vas a explicar respecto al concepto de Dios. sí, en realidad en nuestras conversaciones preparatorias habíamos dicho que queríamos mirar un poco el concepto de Dios en dos pensadores, en Spinoza y en Kant. Tanto Spinoza como Kant modifican completamente, cada uno a su modo, la concepción ingenua que tenemos de Dios, del mundo y de nosotros mismos. Tanto el esfuerzo de Spinoza como el de Kant se dirigen a acercarse lo más posible a la comprensión de Dios, a la manera como puede hacerlo la filosofía, es decir, de una manera más bien teórica y académica. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Sí. Antes de que sigas, ¿podrías aclararnos qué hay que entender por concepción ingenua de lo divino? Acordate que nosotros Sí. acá estamos en el ABC. Sí. No, justamente iba a eso, ¿no? En realidad, bueno, perdón. Sí, claro. En realidad quieren despojar o liberar al concepto de Dios de todas las distorsiones que imprimen en ese concepto las limitaciones humanas, los prejuicios, las opiniones preconcebidas. Estamos acostumbrados, esta es la visión ingenua que tenemos, la que viene de nuestra costumbre, de nuestra pertenencia a una cultura determinada, a un momento determinado de la historia. Estamos acostumbrados a creer o a concebir, mejor dicho, a Dios como un creador que crea el universo por un decreto de su voluntad libre, que nos crea a nosotros a su imagen y semejanza, nos dicta mandamientos que debemos cumplir, si no los cumplimos, pecamos, su incumplimiento de esos mandamientos viene a ser el pecado, somos responsables de nuestros actos porque somos libres, y Spinoza, por ejemplo, enseña que todo eso es una gran ilusión basada en prejuicios antropocéntricos. Centramos el universo en torno de nosotros, somos o pretendemos ser una especie de imperio dentro del imperio, esas son palabras de Spinoza. Imagínate un imperio que tolerara adentro un imperio que pretende ser independiente. Bueno, la mafia es un ejemplo de eso, ¿no? Dentro de la estructura de un Estado organizado y legal, genera un imperio
autónomo, que pretende ser autónomo. Bueno, eso hacemos los humanos en nuestra concepción ingenua de Dios. Sería como Pero, un imperiecito, ¿no? Porque claro, pero micro, claro, sí. tal cual, ¿no? Y Spinoza viene y nos dice, no, no es así. En realidad tenemos que reconocer que creemos ser libres solamente porque no sabemos las causas de nuestros actos, que creemos tener vivimos en una especie de ilusión de libertad y de relación con este Dios concebido así como nos lo hemos pensado ingenuamente. En realidad, Spinoza entonces transforma todo esto. Dios produce el universo, es verdad, pero no lo crea, no es un acto de su voluntad por el cual pone al universo afuera de él y como una cosa extraña que produce él. Eso sería, Spinoza dice, no hay tal cosa. Dios es, el concepto de Dios que tiene Spinoza es que Dios es lo que es. Y ese ser es una actividad, es una acción permanente. Entonces, a ver, perdón, Mario, perdón. Entonces, digamos, no resumiendo, sino marcando quizás los conceptos claves para irnos ubicando. Lo primero que escuché muy fuerte que acabas de decir de Spinoza es que niega que seamos libres, niega la libertad humana, ¿puede ser? ¿Entendí bien? Sí, niega la libertad humana, solo Dios es causa libre. Está bien. Nosotros, como humanos, en realidad, nos concibe Spinoza como momentos o modificaciones de la sustancia divina. Bien, qué lindo. Bueno, después seguramente vas a profundizar en eso. Sí, en realidad se puede profundizar muchísimo, días enteros o años enteros en esto, pero bueno. Bueno, entonces vamos despacio. Yo, por mí, podés venir acá todos los años que quieras, encantada. No, ahora después, si no me equivoco, hiciste una diferencia entre crear y producir, Claro. ¿no? El mundo. ¿Podés hablarnos un poquito más de eso? Claro, sí, a eso quería ir. Dios es el que es, y todas todo lo que es o bien en sí mismo o bien en otra cosa, en una sustancia. Dios es la sustancia, nosotros somos modificaciones de esa sustancia, pero esa sustancia, el ser de Dios, el ser divino, consiste en acción. Spinoza dice, nos resulta tan imposible pensar que Dios no obra como nos resulta imposible pensar que Dios no es. Todo lo que es en Dios, y sin Dios no puede ser ni siquiera concebido. Y en ¿Podés explicar un poquito más eso de que una cosa o es en sí misma o es en otra cosa? Sí, con algún ejemplo quizás. Esta es una antigua idea de Aristóteles, pero Aristóteles lo refiere o lo expone con respecto a sustancias simples, individuales que andan por ahí. Esa sustancia, todo lo que es o bien una sustancia o bien una modificación de una sustancia. ¿Podrías darnos algún ejemplo sencillo? Claro, sí. Una manzana sería para Aristóteles una sustancia, el rojo de la manzana es una modificación de la sustancia. Okay. Pero eso Spinoza lo lleva a un extremo y dice, en realidad no hay otra sustancia, no hay otro ser, sino Dios mismo. Y Dios tiene ese ser que es producción de ser. De manera que se produce a sí mismo, no es producido por otra cosa, sino que su propia manera de ser es este ser que emana continuamente de él, que emana de él y lo produce a él, es él mismo y produce a todas las cosas. Pero entonces, de esa esencia de Dios, de ese ser de Dios, se sigue necesariamente todo. No es que Dios crea y dice, mira, voy a hacer un universo porque me gustaría, porque no lo tengo. Eso, dice Spinoza, es absurdo pensar que Dios carezca de algo. Entonces, simplemente es, y ese ser se despliega
como un universo. Por eso... ¿Y por qué no le gusta o no quiere usar la palabra crear? ¿Qué confusión puede traer la palabra crear? Claro, eso lo desarrolla Spinoza diciendo, si hablamos de crear, estamos pensando en la producción de algo que, como si fuera cuando el artífice crea algo, el carpintero que hace un banco, no es él el banco, sino que una vez que lo hace, lo deja ahí afuera, lo vende o qué sé yo, se separa de él y ya el banco no tiene nada que ver con el que lo hizo. Mientras que Dios está presente en todo momento porque es el que da el ser a todas las cosas que se despliegan o que dimanan de su esencia. Esto trae una consecuencia un poco paradójica. No, perdón, no, es solo esto, o sea que no estaríamos en un dualismo, sino en un monismo. Claro, claro, tal cual. Por eso dice, había citado, sin decirlo, a Spinoza cuando decía, todo lo que es en Dios. Quiere decir, Dios es la sustancia y nosotros, como habíamos dicho antes, lo que es o bien es en sí mismo o bien está en otra cosa. Bueno, nosotros estamos en otra cosa que es Dios. Somos modificaciones. Él llama modos de la sustancia divina. Es lo que somos. Y te quiero hacer una pregunta, vos me dirás si corresponde o no. Entonces, cuando Aristóteles diferencia entre la sustancia de la manzana y la sustancia de la mesa, digamos, que sostiene a la manzana, ¿sería como ilusorio? ¿O en realidad no. A ver. Perdóname que no acepte tu ejemplo. No, al contrario. Aristóteles diferencia entre la manzana como sustancia y el color de la manzana como un accidente de la sustancia. El color es... Entonces habría muchas... ¿Cómo? ¿Habría muchas sustancias? Entonces habría muchas sustancias para Aristóteles. Para Aristóteles sí, para Aristóteles hay... Por eso, en cambio para Spinoza no. Spinoza, en la primera parte de la ética es muy difícil de entender, pero en la primera parte se dedica a mostrar que se dedica a analizar qué entendemos por sustancia y te das cuenta de que sustancia es algo que tiene la propiedad de existir por sí misma, sin que nada la produzca, de producirse a sí misma. Entonces no nos quedan muchas chances para la manzana o para los seres humanos individuales. Yo no me produje a mí mismo y la manzana tampoco. Estamos todos inmersos en una red causal de padres, hijos, bisabuelos, tatarabuelos, o semillas, árboles, agua que va creando a la manzana, ¿no? Todo eso muestra que no somos sustancias. Sustancia que se produzca a sí misma hay una sola. Y nosotros somos entonces una especie de accidente de la sustancia divina, así como el color rojo de la manzana es un accidente o una propiedad de la manzana misma. Sí. Sí. Me encanta. Pero se podría decir entonces que participamos de esa sustancia, tenemos, claro, mal dicho, tenemos algo de esa sustancia adentro, digamos. Más que eso, somos, todo nuestro ser, todo lo que somos, es nada más que participación de esa sustancia divina. Por eso decía que Dios no crea sustancias independientes, sino que está dentro de cada una de esas sustancias haciéndolas ser. Solamente que cada uno de nosotros es y recibe ese ser divino de una manera limitada, porque no somos el universo, somos un pedacito del universo o un aspecto del universo. Entonces expresamos esa sustancia, expresamos ese ser a la manera limitada como somos nosotros, ¿no? Como modos finitos de esa sustancia infinita. Pero de ahí se sigue una paradoja impresionante que voy a citar una cita de Spinoza, ¿no? de la parte 1 de la Ética. Dice, las cosas no han podido ser hechas por Dios de ninguna otra manera ni en ningún otro orden que como han sido hechas. Esto es una cita de Spinoza. Y entonces uno se sobresalta y dice, pero caramba, ¿quiere decir que Dios no tiene el poder de la creación? No, dice Spinoza, no tiene el poder de la
creación de cosas independientes de él, es. Y entonces de ese ser resultan necesariamente las cosas. Por tanto, para que fueran diferentes de cómo han sido hechas, la esencia de Dios tendría que ser diferente. Perdón, voy a hacer una cosa un poco erudita. ¿Sería parecido a lo que dijo Leibniz, que este es el mejor de los mundos posibles porque es el que existe, digamos? No, no. No, porque Leibniz está dentro de una cosmología muy cristiana y entonces para él existe la creación. Cuando Leibniz dice este es el mejor de los mundos posibles, dice es el mejor porque es bueno, porque Dios en su infinita sabiduría y amor por todas las cosas lo hizo lo mejor que puede ser, ¿no? Mientras que Spinoza dice, no, esto es el mundo que es y no puede ser de otra manera porque es nada más que la expresión de la perfecta esencia infinita divina, expresión de la esencia divina. Y entonces si es expresión de la esencia perfecta, ya es, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Y ahora te voy a bajar un poco el nivel a nivel de chismografía elevada. Cuando lo expulsan, ¿viste? Sí, este es el para ti de Spinoza. Cuando lo expulsan de la sinagoga, de la comunidad, ¿ya había dicho todo esto que vos estás diciendo? ¿O por qué motivo lo expulsan? En realidad lo expulsan algunos dicen que es por motivos más bien políticos, porque la situación en Holanda en ese momento era muy especial. Holanda estaba creciendo aceleradamente y había recibido también era más bien tolerante en su política interna, pero no tan tolerante como para que no hubiera pujas por el poder. Entonces el clero calvinista quería tener una supremacía. Habían logrado expulsar o por lo menos disminuir enormemente el poder del clero católico. Holanda en ese momento los Países Bajos eran una dependencia de España, de Felipe II, un ultracatólico. Bueno, ellos se habían opuesto a eso, habían luchado duramente y habían logrado independizarse de España y entonces podían ejercer o practicar el calvinismo con entera libertad. El judaísmo también se podía practicar con entera libertad, pero la sinagoga, o quiero decir el clero judío, trataba de quedar bien con el calvinismo porque el calvinismo tenía un poder muy grande. Y para quedar bien, algunos dicen que es para quedar bien, para más o menos no enfrentarse abiertamente con el calvinismo, expulsan a Spinoza, que tenía ideas un poco heterodoxas ya desde joven, ya desde chico, ¿no? Pero sin llegar a ser tan radicales como lo que acabas de explicar. No, sí. Ya probablemente ya estaría Spinoza en ese momento, antes de escribir la Ética, enseñando, o por lo menos expresando la opinión de que muchas de las nociones de divinidad y ya le resultaban dudosas, ¿no? Entonces era más bien impío a los ojos del tribunal del Sanedrín, y entonces es como si lo hicieran a propósito para quedar bien y guardar un poco la armonía entre las confesiones religiosas en ese momento. Un segundo, acá llegan algunas preguntas. Yo propongo, les digo a ustedes que están escuchando en el chat, no voy a interrumpir el desarrollo que está haciendo el doctor Caimi. Vamos a tomar los últimos 10 minutos, si te parece bien, para contestar preguntas, para no desordenar. Ok, listo. Pero encantado, pero imagínate, yo lo único que no sé es cuánto tiempo tenemos. Sería bueno que me fueras diciendo. Nosotros son las 4:30, tenemos hasta las 5 o 5 menos 5. Bien. No, entonces, es unas gotitas, no pretendemos agotar el tema ahora, pero bueno, después si querés volver, con mucho gusto, pero desarrollemos, claro, desarrollá vos lo que podamos, sí.
Y yo solamente quería dar un vistazo de Spinoza, porque acababa de presentar esa proposición que decía las cosas no han podido ser de ninguna manera, Dios no ha podido hacer las cosas, o no, las cosas no han podido ser hechas de ninguna manera ni en ningún otro orden que como han sido hechas, porque son directa expresión de la esencia divina, que es perfecta y no tolera variación, no va a cambiar. Pero por otro lado, dice Spinoza, solo Dios es causa libre, porque también ahí produce una transformación drástica. Él no dice la causa libre es uno es libre cuando puede elegir en unas alternativas entre diversas opciones. Uno no puede elegir nada. Uno hace nada más que lo que la historia de sus actos y de su vida lo llevan a hacer, o no hace nada más que lo que las otras cosas que lo rodean le permiten hacer. Y ser libre, dice Spinoza, con una total renovación de la idea, ser libre quiere decir obrar, poner en obra la esencia de uno. Y uno pone en obra la esencia de uno, el único que puede poner verdaderamente en obra la esencia y que obra por nada más que obedeciendo a su propia esencia o expresando su propia esencia, es Dios. Solo Dios es causa libre en sentido estricto y propio de la palabra. Nosotros pensamos que somos libres, pero en realidad estamos condicionados por un entramado impresionante. Bueno, el psicoanálisis enseña también mucho eso, ¿no? Es impresionante el entramado de causas y subcausas, de historias y circunstancias que nos llevan a actuar, ¿no? Es una ilusión, dice Spinoza, basada en la ignorancia de ese entramado de causas. Es una ilusión pensar que somos libres. Ahora, bueno, esto me impulsa acá a hacerte una pregunta que no sé si se la estoy haciendo a Spinoza o a Bush, ni sé si corresponde, vos me dirás. A ver, entendí que en esta dimensión del mundo manifestado no hay libertad. Es una ilusión la libertad, porque en realidad lo que tenemos es ignorancia de las causas, de toda la multitud de causas que actúan tanto sobre nuestra conducta como sobre los acontecimientos. Ahora, esa ilusión, es decir, me quiero centrar ahora en esa sensación interna que tenemos de libertad, porque si no, no estaríamos ni siquiera hablando del tema, porque hay una sensación interna de espontaneidad, de libertad. ¿Se podría decir que eso es ese componente divino que está dentro nuestro que sí es libre, o estoy diciendo cualquier cosa? A ver. Yo diría sí y no. Vos sabés que Spinoza dice que existe la posibilidad de una liberación y que nuestra tarea en este mundo es liberarnos, pero en primer lugar liberarnos de la ilusión, de esa libertad ilusoria basada en la ignorancia, es una creencia basada en la ignorancia, pero por otro lado, esa liberación es realmente alcanzar la libertad para poner en obra nuestra propia esencia, y esa libertad se logra a través de un largo proceso de educación y de liberación de las pasiones y de las pasiones o de las cosas que nos mueven desde adentro sin que lo sepamos, sin contar con nuestra voluntad. Esa liberación de las pasiones termina y culmina en el amor intelectual a Dios. O sea, cuando uno despierta de la ilusión de libertad, se da cuenta de que es mucho más libre de lo que había creído ser, porque tiene una libertad verdadera, que es amar su propia esencia, pero en el fondo de la esencia de cada uno está Dios, de manera que si uno llega a concebir adecuadamente a Dios y a amarlo con ese amor intelectual, no con un amor interesado para que me lleve al paraíso o para que no. Amarlo como lo que es y lo que me hace ser, entonces llega a una libertad, la libertad que puede tener el accidente, el modo, el rojo de la manzana, ¿no? El rojo de la manzana amaría a la manzana que le permite ser rojo, ¿no es cierto?
y nosotros amamos a Dios o al universo en general, porque Spinoza identifica a Dios con el universo, amamos al universo en general cuando nos damos cuenta de que somos en realidad esa parte, una partícula de Él. No sé si con eso respondí, porque viste que era una pregunta de sí. Me encantó y coincido, bueno, no le importará mucho a Spinoza que yo coincida, pero me siento muy identificada. Igual tengo alguna pregunta más, pero creo que nos llevaría demasiado profundo y no quiero aprovechar de mi situación acá privilegiada para no dejar de darle lugar a algunas preguntas que aparecen acá. Así que si estás preparado, te paso alguna pregunta. Sí, solamente yo había pensado que íbamos a dedicar una parte del programa a exponer a Spinoza en estas pocas pinceladas centrales, sí, y que después íbamos a pasar a Kant. Bueno, yo no, y bueno, pero creo que ya no queda tiempo, ¿no? No, me parece que es no hacerles honor ni a Kant ni a Spinoza, pasarlos tan rápidamente. Y entonces, acá, mira, sí. ¿Sabéis qué? Me gustaría todavía, antes de pasar a las preguntas, mostrar nada más que una cosa, un pensamiento de Spinoza. Sí, es un pensamiento extraordinario. Dice, en realidad, así como recién, gracias a tu pregunta, habíamos podido ver que no somos libres y que somos libres a la vez, pero solamente cuando nos despojamos de la ilusión de ser libres sin estar inmersos en la sustancia divina. Sí. Así también dice Spinoza una frase que para mí es el resumen de toda su filosofía. Es una frase que está al final de la ética, no al final de todo, pero en la última parte de la ética, y dice, en realidad consideramos las cosas de dos maneras. Por un lado, no tenemos más remedio que considerarlas en nuestra vida cotidiana, en nuestra interacción con ellas, como cosas que están presentes en el espacio y en el tiempo, y que son mudables, tienen una cierta duración y interactúan con nosotros, qué sé yo, algunas veces comemos a la manzana y bueno, esa es una especie de, ¿no? Y necesitamos las cosas para interactuar, pero por otro lado tenemos otra visión posible, igualmente posible, que es, consideramos a las cosas en lo que tienen de eterno. Él habla del aspecto de eternidad que ofrecen las cosas. Es decir, comemos a la manzana, pero al mismo tiempo sabemos que la manzana, tal como nosotros, también es un momento de la esencia eterna de Dios. Buenísimo. Es una cosa parecida, esto lo digo yo, no lo dice Spinoza, es una cosa parecida a cómo el artista ve las cosas. El artista naturalmente va y se come una manzana de vez en cuando, pero Cézanne va y pinta la manzana y la presenta a esa manzana en lo que tiene de eterno, es decir, no dice que eterno, pero en lo que tiene de una belleza que va mucho más allá de la duración de la manzana concreta. ¿No sé si estarías de acuerdo en decir que eso que llamamos eterno sería la belleza fuera del tiempo y del espacio? O sea, claro, el tiempo y el no espacio. No sería la eternidad, claro. Claro, tal cual. Spinoza no se refiere ahí expresamente a la belleza. Eso lo puse yo para hacer un paralelo con el artista, ¿no? Que tiene esa mirada que no es la mirada de interactuar y comerse la manzana, sino que es una mirada diferente, y Spinoza diría, sí, esa es la mirada con la que percibís el aspecto eterno de la cosa. Y acá me dicen que sigas con Spinoza y que vengas otra vez para Kant. Así que vamos a seguir hay unas preguntas de Kant, pero creo que si no nos vamos a desordenar mucho. Voy a dejar con
Hay una pregunta, Luisa dice, ¿cómo encajan acá las cosas que no son tan perfectas? Bueno, según Spinoza, ¿no? Sí, para que se vea que todo es mucho más complicado de lo que parece, hay en Spinoza dos concepciones paralelas de perfección. Sí. Por un lado, para mí es otro de los pensamientos más brillantes de Spinoza, con el que se opone a toda la teoría platónica. Viste que nosotros somos platónicos en el fondo, platónicos y aristotélicos, nosotros ahora en el siglo XXI. La cultura occidental, sí. Claro, sí. Pero se opone Spinoza a la mentalidad platónica cuando dice, y esto es una cita, por realidad y perfección entiendo lo mismo. ¿No? Eso es un momento fundamental del pensamiento de Spinoza. Nosotros, los humanos, desde nuestro pequeño imperio adentro del imperio, decimos que algunas cosas son perfectas y otras no, porque no nos sirven, incluso porque son, vos escribiste un libro sobre el mal en el mundo y todo aquello, y entonces eso nos parece malo, pero desde el punto de vista de la expresión de la esencia divina, todo es perfecto. Realmente no es más que expresión de una esencia eterna e infinita. Eso por un lado. Y por otro lado, para complicar y que no sea todo fácil, dice Spinoza, sin embargo, voy a hacer una excepción en la parte cuarta de la ética. Dice, ahora no voy a dedicarme a estudiar qué es Dios y cómo y cuál es nuestro lugar dentro de la esencia divina. En la parte cuarta de la ética voy a dedicarme a estudiar a los hombres tal como son. Tal como son en la realidad, en su interacción, en sus envidias, en sus peleas, en sus progresos y qué sé. Y desde ese punto de vista, desde ese segundo punto de vista, no del punto de vista de lo eterno, sino del punto de vista de lo temporal y efímero, desde ese punto de vista es legítimo referirse a cierta perfección o imperfección de las cosas, pero solo dentro de ese punto de vista, y entonces más perfecto será lo que realiza su propia esencia más completamente. Entonces una mesa a la que le falta una pata realiza su propia esencia mucho menos perfectamente que la mesa que tiene todas sus patas. A ver si entendí, porque acá llueven las preguntas, pero voy a tratar de resumirlas. A ver, quiere decir que en esta dimensión de los productos, digamos, o de lo espacio-temporal, de lo manifestado, ahí podemos hablar de lo perfecto, lo imperfecto, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, capaz. Tal cual, sí. Todo es lindo. Ahora, vos dijiste, Spinoza dice, si no entendí mal, que nuestra libertad consiste en desplegar nuestra esencia, en realizar nuestra esencia. Supongo que tenemos como una esencia más chiquita, no la de puro ser, sino la esencia de Ana Hachimovic o la esencia de Manzana o la esencia... ¿A eso se refiere? Es decir... Sí, pero no hay tal diferencia como vos marcás de una esencia más grande y una más chiquita. En realidad tenemos esas esencias chiquitas que son nada más que la parte que nos toca de la esencia divina. Pero tengo la libertad de no, por ejemplo, al final, viste, en el viejo Génesis, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. O sea, tenemos la posibilidad de desobedecer, según Spinoza, ¿no? O sea, no cumplir nuestra esencia, porque a veces tenemos la sensación de no cumplir nuestra vocación, nuestra misión, nuestra esencia. No sé si lo estoy entendiendo bien. Yo creo, ahora no puedo animarme a decir así son las cosas, sino que creo que Spinoza más bien piensa de otra manera y dice, no cumplimos nuestra esencia cuando nos entregamos a las pasiones, a las inclinaciones, a la ignorancia, incluso a la imaginación. En cambio, cumplimos nuestra esencia cuando somos lo que verdaderamente somos,
Hay un autor francés, comentarista de Spinoza, que dice, en realidad lo que nos dice Spinoza es que animate a ser o tratá de ser o dejate ser lo que sos desde toda la eternidad. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí. Qué lindo. En ese caso sí cumplimos nuestra esencia. En el otro caso creemos que cumplimos nuestra esencia, pero en realidad somos juguete de las pasiones, ¿no? A ver. Hay una cosa más que quizá para responder más exactamente a esto, en el fondo somos juguete de las pasiones cuando no tenemos la lucidez plena de que somos en realidad modos de la esencia divina y expresión de la esencia divina. Y cuando no tenemos esa lucidez, en lugar de dejarnos guiar por la razón, Spinoza es un racionalista, Claro. ¿no? En lugar de dejarnos guiar por la razón, nos dejamos guiar por la imaginación. ¿Y la imaginación qué hace? La imaginación nos pone en contacto con las cosas. Ahí hay una manzana y me la quiero comer, pero no tiene conexión, no nos muestra la conexión que esa cosa tiene con la esencia divina, porque la manzana también es expresión. Entonces dice, la imaginación nos da un saber o un conocimiento trunco de las cosas, porque corta, mutila la relación que la cosa tiene con la esencia divina. Todo lo que es en Dios. ¿Y cuál sería para Spinoza nuestra facultad que nos permite ver eso, ver la conexión con lo divino de todo? En realidad, los sentidos no es. No, sentir no es. La razón. Hay dos estratos de la facultad superior para Spinoza. Mira, para ponerlo pobre, para justificarlo un poco, quiero recordar que el título de la ética es Ética demostrada según el orden geométrico. O sea, la razón geométrica es el instrumento para este conocimiento verdadero de las cosas, para este descubrimiento del aspecto eterno de las cosas. Del aspecto eterno, es decir, del aspecto en que las cosas se conectan con la esencia divina. Pero eso a su vez tiene un estrato más. Por encima del razonamiento lógico, hay una intuición directa de la esencia divina, pero esa la alcanza algún sabio a través de larguísima meditación. En realidad menciona a uno o dos que la alcanzaron. Pero... me encantó. La verdad que cada vez me siento más identificada porque mi conocimiento de Spinoza es muy superficial y no conocía estos detalles, por ejemplo, de la intuición, de la imaginación, de la conexión de todo con lo divino. A ver. Anita, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que deberíamos responder algunas preguntas, porque si no se nos... Por eso estoy acá mirando, ahí está. Me tengo que hacer violencia a mí misma, pero justamente voy a dejar de lado las que hablan de Kant, quedémonos con Spinoza, dice, y que venga por Kant nuevamente. Mariela dice, ¿sería la donación de la libertad de uno mismo a esa voluntad divina mayor la libertad que podemos alcanzar? Voy a repetir. ¿Sería, ¿entendió? La donación de la libertad de uno mismo a esa voluntad divina la mayor libertad que podemos alcanzar? Ese pensamiento me parece que es más bien un pensamiento cristiano. La chica que en el siglo XVII-XVIII se metía a monja, lo que hacía era donar su libertad para entregarse enteramente a la libertad divina. Y en eso había un cierto mérito, desde el punto de vista del creyente, claro. Spinoza no piensa así, no donás nada a tu libertad. Lo que dejás de lado es lo que vos creías que era libertad, dejás de lado la ilusión de libertad, que era una ilusión basada en la ignorancia. Alcanzás más bien la libertad que verdaderamente podés tener en la medida en que querés aquello que sos, es decir, querés esa identificación con la esencia divina.
Bueno, Ángela comenta monismo puro. Sí. Luisa dice, sin embargo, en este plano dual, dada esa condición, ¿no puede existir la perfección? Sí, habíamos dicho algo de eso. Todo lo que es perfecto. Por realidad y perfección entiendo lo mismo, dice Spinoza. Sin embargo, existe un sentido un poco menos metafísico, menos profundo de perfección en esa parte cuarta de la ética donde decíamos, bueno, hay perfecciones e imperfecciones cuando uno las mide de acuerdo con la conveniencia humana. Claro. Cuando, ¿no es cierto? Una mesa que no tiene patas es imperfecta y si tiene las patas que tiene es perfecta. Solamente que la conveniencia humana, a su vez, también es la verdadera conveniencia humana, es caminar hacia esa identificación que es el amor de Dios, ¿no? Entonces, lo más perfecto es lo que más nos arrima o nos ayuda a llegar a esa intuición de la esencia divina, y lo más imperfecto es lo que nos impide realmente llegar. Y podríamos decir que la mesa que tiene las patas desiguales no cumple con la esencia de mesa, ¿sería? No cumple con el concepto de mesa. Cumple con su propia esencia, que andás a ver cuál es en la totalidad del universo. Hay un poema de Borges. Claro, no es Platón, sí. No. Hay un poema de Borges que es una maravilla y que no trata de Spinoza, pero desarrolla este concepto, no me acuerdo ahora el título, pero dice algo así como, ¿acaso la hormiga es indispensable para Dios para que Dios cumpla su plan? Y termina diciendo, no me animo, dice Borges, no me atrevo a juzgar a la lepra o a Calígula, que son dos ejemplos que para nosotros son el mal absoluto, y sin embargo, desde ese punto de vista, también ahí hay una cierta perfección incomprensible para nosotros, ¿no? Ángela, ¿y las pasiones dónde las ubica? ¿No son de la esencia? ¿Te repito? Sí. ¿Ah? En realidad hay también hay una doble manera de mirar las pasiones. Por una parte, las pasiones que derivan de la esencia. Hay algunas pocas pasiones que se llaman las pasiones de la fortaleza, de la generosidad. Son 2 o 3 pasiones que hay que nacen de la esencia divina, no son un momento de pasividad, sino de acción. La esencia se pone en acción en esas pasiones. Pero la mayor parte de las pasiones se originan en la interacción con las otras cosas que nos afectan, que nos asaltan, y entonces escapan a nuestra esencia. Son reacciones que no corresponden a nuestra esencia, sino a nuestra interacción con nuestras circunstancias. Y esas no son pasiones, pero es mejor liberarse de ellas. No conducen a una identificación con lo que verdaderamente es, sino conducen a seguir la ilusión de las cosas, ¿no? Bueno, lamentablemente, como dicen en la radio, el tiempo es tirano y tenemos un minuto, acá te agradecen a ambos, agradecimientos. Hay otras preguntas, pero eran relativas a esta, y si no, Kant. Así que, bueno, me resta agradecerte, pero de corazón. Para mí ha sido un disfrute y creo que para la gente también, tu forma de explicar cosas tan complicadas en forma comprensible, de darles vida, de ponerles toque de poesía y de humor. La verdad que ha sido un placer grandísimo. El placer fue mío y yo agradezco esta oportunidad de conversar con vos y indirectamente conversar con las otras personas que están ahí.
Bueno, te agradezco mucho y bueno, te comprometo acá públicamente a volver. Nos gustaría mucho que nos hablaras de Kant o seguir desarrollando, porque me doy cuenta que el concepto de Dios en Spinoza da para mucho también. Así que bueno, les agradezco a todos por estar presentes, por sus comentarios. Me gustaría quizás cerrar esta charla, esta entrevista, con el concepto del amor, ¿no? Que nos ha dicho Mario, que un poco culmina, si no entendí mal, Sí. el camino del ser humano como pedacito de lo divino, ¿no? Pero por lo menos su gran, creo yo, dignidad sería poder establecer con Dios una relación de amor. Sí, tal cual. Me gusta que quedemos así. Gracias, Mario. Gracias a todos. Si Dios quiere, los que tienen ganas, mañana la meditación a las 8 de la noche por mi sitio, mi muro de Facebook, Ana Hachimovic. Les deseo una excelente segunda mitad de semana, paz y luz y tsunami de bendiciones.